Després de les pluges dels últims mesos, la marjal de Pego Oliva presenta aquest magnífic aspecte. Avui vos convidem a fer un passeig en barca amb nosaltres per descobrir encara molts llocs inèdits d'aquest parc natural. Ens acompanya el seu director Vicent Urios i és que sempre és un plaer tornar a la marjal. Fa 12 anys que aquest paratge va ser declarat parc natural per la Generalitat. Des d'aleshores són moltes les transformacions que ha patit, algunes degudes a incidents que tots coneixem i que han portat un exalcalde a la presó. Altres modificacions han millorat molts aspectes del parc. És el cas d'aquestes passarel·les de fusta que s'han instal·lat durant 2007. Pues aquí lo que hemos hecho es una zona de uso público entre la Confederación Hidrográfica y la Consejería de Medio Ambiente para que haya una parte del parque accesible a los visitantes de forma que puedan ir cómodamente a ver lo que es un marjal. Además está también hecho accesible para minusválidos y el entorno pues prácticamente no lo toca. Entonces las actuaciones que se han hecho son unos lagos, hemos cambiado los niveles de algunas zonas para que en verano siga habiendo agua en todas partes, y luego una pasarela elevada para que incluso en invierno, que no solo haya agua en los lagos, sino está en todo el marjal, toda la zona donde estás pasando, pues que allí no te puedas mojar y puedas ir tranquilamente. Y son unos 350 metros de pasarela y se han hecho dos observatorios. Este que estamos, que está muy elevado, que tenemos una visión general del marjal, y luego otro pequeñito, allí oculto, de madera, también en que se pueden observar aves con más facilidad de allí, porque allí no te ven y aquí sí. Este es el equipamiento que se ha hecho y ha dado muy buen resultado, a la gente le está gustando mucho y seguramente vamos a hacer más en zonas del parque que no sean muy sensibles, pero que sean muy bonitas para que la gente pueda ir a verlas. Els relleus càrstics de les serres de Mostalla, Segària i Migdia alimenten aquest ampli marjal de 1.250 hectàrees, que fou una antiga albufera separada de la mar per una restinga amb alguns sistemes dunars. En l'actualitat subsisteixen basses d'aigua netes, quasi permanentment inundades, i amples extensions de canyissos. El marjal de Pego es un marjal viejo, es un marjal colmatado, es un marjal que tiene mucha turba, mucho material de aluvión, entonces conviene rejuvenecerlo un poco sacándole tierra y turba y dejando zonas de aguas libres, que además es más difícil que se llenen de vegetación, con lo cual conseguimos aumentar la biodiversidad al haber hábitats distintos, zonas de aguas libres mezcladas con zonas de carrizal. En las aguas libres los animales, las aves suelen pescar o comer vegetación sumergida, y en el carrizal lo suelen utilizar para anidar porque están más protegidos. Lo que estamos viendo ahora emergido es carrizal y enea. Enea era lo que se usaba de toda la vida aquí para hacer sillas y diversos trabajos de mampostería. Y el carrizal de aquí de Pego es una subespecie, es Rhamnites australis altísima, que es el más alto que se conoce. Y comentaba que aquí no se ven cañas, pero es que la caña, el Arundo donax, es una planta invasora. Estamos acostumbrados a tenerla en el paisaje, a verla, pero fue una introducción que se hizo porque sirve para hacer techos y para muchas cosas, pero en realidad es exótica. Aquí no tenemos, aquí como veréis solo es el carrizal, la subespecie esta. Com ha explicat Vicent Urios, altra de les intervencions realitzades a la marjal ha sigut la instal·lació de dos observatoris d'aus,
Una càmera registra les imatges que podem veure des de l'Oficina de Turisme d'Oliva o la Casa de Cultura de Pego. Pues concretamente este observatorio, en época de paso se puede observar casi todo, pero Ana de Real, pato cuchara en invierno, pato colorado también en verano, diversas especies de garzas, sobre todo garza real y garza imperial, garcilla cangrejera también podemos ver garcilla boyera, también podemos ver garceta blanca. Y luego un poco de suerte pues se puede ver un martín pescador. Curiosamente esta es la zona donde ha criado los 2 últimos años por primera vez en el parque la canastera. Fue a hacer estas obras y empezaron a criar aquí las canasteras, se ve aprovechando zonas despejadas de arena que dejaban las obras, que antes, en el año 89 criaron otra vez, también aprovechando una zona muy despejada que habían hecho las vacas. Y ahora no hay vacas, pero se han aprovechado un poco de las obras. En aquesta barca recorrem bona part de la Marjal. Al cap d'una estona arribem a aquesta zona, una meravella amagada al mig del parc natural. Estamos en una zona conocida como el Lluens, que son aguas abiertas, son lagunas, y normalmente pues desde la autopista o los caminos, las carreteras que van a los pueblos de aquí, pues no se ve porque se ve una masa de carrizal y no se adivina que haya esta extensión tan grande de aguas abiertas. Prácticamente el Marjal de Pego se puede recorrer en barca de punta a punta, lo que pasa es que hay que saber los sitios, ¿no? Y lo más característico de estas lagunas, que luego podéis filmar, es que todo se trata de una pradera sumergida, es un ecosistema a base de macrófitos, de praderas sumergidas, que parece ser que es el más importante de España y desde luego de la Comunidad Valenciana, porque los humedales más grandes aquí, como la Albufera, pues estas praderas solo las tienen en algunos huyals, en algunos nacimientos, el resto, pues por el cieno, la contaminación que tenía, no crece nada, o en el Hondo, pues como hay un régimen hídrico bastante aleatorio, pues tampoco se pueden llegar a formar estas praderas. Aquí la inundación es permanente, con fluctuaciones en el nivel, el agua es limpísima, como se ve, se puede beber, es un agua, no tiene ninguna contaminación, y entonces se producen estas praderas que son fundamentales para la cría de especies buceadoras que se alimentan de macrófitos, como puede ser el pato colorado, los porrones, que son patos buceadores, son mormujos también, todos ellos crían aquí en el Marjal de Pego. Una marjal que després de les pluges del mes d'octubre ha incrementat el seu nivell. Las últimas lluvias que han causado tantas inundaciones en tantos sitios alrededor del marjal no ha causado ningún daño, porque precisamente el papel de los marjales es cuando llueve mucho ayudar a que todo ese agua, en vez de canalizarse y irrumpir con fuerza en los sitios, se disperse, se lamine, pierda toda su fuerza, el marjal simplemente se hincha, aumenta un poco el nivel y puede aumentar hectómetros y hectómetros de agua sin causar ningún daño. Y desde luego pues, para el marjal y para los acuíferos es muy bueno porque luego este agua se va manteniendo en superficie y ayuda a contrarrestar la intrusión de agua marina que puede salinizar los acuíferos, o sea, la interfase entre el agua marina y el agua del mar, y el agua del marjal, pues la mantiene firme. Esa es una de las características que hace que los marjales valencianos sean únicos, que es la posibilidad de estar muy cerca del mar, pero con agua dulce, por esta fuerza del acuífer. Les excel·lents condicions de l'aigua de la marjal permetixen que hi hagin, a més d'aus, peixos com el samaruc. El fartet aquí no hay, se extinguió en el año 70 y tantos, y samaruc sí, es quizá la mejor población que hay en el mundo, está en el Marjal de Pego. Y lo que hacemos son recuentos, censos, para saber cómo está la población, y luego también lo que se hace bastante es ejemplares de aquí se crían en cautividad, en condiciones muy buenas, y se van reintroduciendo en distintos puntos del marjal a ver si se puede hacer que colonice una parte mayor para que sea más resistente pues, a cualquier problema de extinción. L'última novetat produïda a la marjal ha sigut l'aparició de 3 noves espècies d'algues que són típiques de zona de muntanya d'altres països europeus. Una troballa fruit d'un estudi elaborat per la Universitat de Múrcia durant 2 anys.
Aquí la Universidad de Murcia está haciendo un estudio y ha encontrado que unas 3 especies de algas del marjal que no han encontrado en ninguna otra parte de España y que parece ser que provienen de zonas de montaña. O sea, son algas que normalmente están en arroyos de montaña y en cambio en un humedal litoral pues nunca se habían encontrado, y en Pego sí. Y esto pues parece ser que la explicación es la pureza de las aguas, que es casi como de arroyos de montaña, y entonces ha hecho que hayan podido llegar hasta aquí estas algas. L'estudi també ha analitzat la relació entre la presència d'aquestes algues en la marjal amb la qualitat de l'aigua, la velocitat de la corrent, la salinitat, la concentració d'oxigen i la presència de nutrients com el fòsfor o el nitrogen. Els resultats confirmen la qualitat de l'aigua d'aquest humidal. També enguany, aus aquàtiques com el bitó han nidificat en Pego Oliva després de fer-ho per primera vegada en la història en la comunitat en 2005. També des de l'any 2000, altres 5 espècies d'aus aquàtiques s'han reproduït per primera vegada en la marjal. És el cas del xarxet marbrenc, el fumarel cariblanc o la garceta blanca.